Bueno, primero que todo, mi nombre es Braille Nicole Castillo Pico, del grado 10º del Colegio Pablo Neruda. El tema es el tema 4, el gusto. El juicio estético. La reflexión estética nace en nuestras vivencias y experiencias de la belleza. Un paisaje, una persona, una pintura, una película, un poema, una canción, nos pueden llevar a decir de ellos que son bellos. De este modo, podemos llegar a decir que en el fondo de lo que llamamos estética se encuentra la pregunta, ¿qué es belleza? Esa pregunta, tan difícil de responder, se complementa con otras. ¿Por qué me gustan las cosas bellas? ¿Qué es una cosa bella? ¿Cómo se hace una cosa bella? La primera nos permite a nosotros mismos en tanto somos capaces de experimentar la belleza. La segunda hace referencia a la existencia de las cosas bellas, sean estas naturales o producidas por el hombre. La tercera nos vuelve a cuestionar a nosotros mismos ahora en tanto somos capaces de producir obras de arte. Kant definió la belleza como aquello que nos causa placer. De este modo, para experimentar lo bello, no necesitamos ningún concepto previo. Sin embargo, la multiplicidad de formas bellas, la variedad de sensaciones que experimentamos en la vivencia estética exceden aquello que llamamos placer. No solo se trata de una satisfacción de los sentidos, también es una satisfacción emocional e intelectual, pues nos conmueve y nos asombra. Esta es la jarra de Pablo Picasso, esta es de cerámica del siglo XX. El gusto. Uno de los temas centrales de la estética es el problema del gusto, es decir, la reflexión sobre el placer o el displacer que producen en nosotros la naturaleza, el arte y la infinidad de objetos con los que se relacionamos a diario. El gusto puede definirse como la facultad de sentir y apreciar lo bello o lo feo. Además, el gusto nos permite determinar un conjunto de inclinaciones, las cuales pueden estar orientadas por distintos principios o criterios como, por ejemplo, políticos, religiosos, económicos, sociales, etc. La estética del siglo XVIII intenta dar razón sobre las condiciones o fundamentos del juicio de gusto. En otras palabras, busca explicar por qué es posible que podamos decir que algo es bello o feo. Antes del siglo XVIII se pensaba que el placer que suscita en nosotros el arte de un placer dependiente de consideraciones o normas dadas con anterioridad a nuestro encuentro con la obra. En este orden de ideas, el sujeto que emite un juicio estético sobre la obra en realidad estaría valorando una idea previa de la relación con la obra de arte en el momento que se enfrenta a ella. La importancia del siglo XVIII en el ámbito de la estética se hace evidente cuando algunos filósofos plantean que el sujeto, sin condicionamientos previos, es el fundamento del juicio estético. En otras palabras, el placer que produce la contemplación de la naturaleza y del arte es libre, pues no está limitado por ideas políticas, religiosas o morales aprendidas previamente del juicio estético. Este cambio de paradigma en la estética hace parte del proceso de reconocimiento y fortalecimiento de la subjetividad que se produce en el siglo de las luces. Desde entonces se habla de la experiencia estética como una experiencia autónoma, referida solo a la relación que se establece entre el sujeto que juzga y el objeto que se juzga. Las investigaciones filosóficas sobre el gusto empezaron planteando interrogantes como ¿cuál es la naturaleza del placer estético? ¿Cuáles son las facultades de la mente que lo posibilitan? ¿Qué caracteriza la relación que se da entre el objetivo y el sujeto y en el juicio del gusto?
¿Un juicio de gusto puede ser universal? ¿Qué cualidades tiene lo que consideramos bello? ¿Lo bello es una característica de las cosas o está en la mente de quien lo contempla? De los grandes filósofos que se ocuparon de estas cuestiones fueron David Hume, de 1711 y muere en 1776, e Immanuel Kant, nace en 1724 y muere en 1804. Cada uno de ellos nos ofrece un análisis crítico a favor de la posibilidad de un juicio de gusto fundamentado en el sujeto, es decir, de carácter subjetivo. Sin embargo, su reflexión es diferente en tanto que el primero va a defender la idea de un estándar de gustos a partir de la aplicación de principios o las normas, y el segundo, la universalidad del juicio con la independencia de cualquier tipo de normas. La subjetividad y la universalidad del gusto. En un ensayo breve titulado sobre la norma del gusto, Holmes se ocupa de los temas que en su opinión son los más relevantes del problema del gusto. Primero, la posibilidad de un juicio de gusto subjetivo o personal con tendencia hasta cierto estándar de universalidad, es decir, de aceptación generalizada. Y el segundo es la especialización de un juicio o el entrenamiento de la facultad en la imaginación que da lugar a la discusión acerca de la diferencia de gustos, entre los que unos pueden calificarse como mejores con respecto a otros. Hume empieza llamando la atención sobre lo evidente que resulta la gran variedad de gustos. En otras palabras, los sentimientos de los seres humanos con respecto a la belleza diferente frecuentemente. Sin embargo, no considera equivocado pensar en la posibilidad de una norma del gusto, es decir, una regla con la cual puedan ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres, o al menos una decisión que condene o afirme un sentimiento sobre otro. Para indagar sobre la posibilidad de la norma del gusto, Holmes estudia dos clases de juicios: juicios sobre cuestiones de hecho y juicios de gusto. Los primeros son juicios objetivos, es decir, que se refieren a las cualidades objetivas de las cosas, aquellas que existen fuera del sujeto que las conoce. La segunda son juicios que determinan una relación particular que se establecen entre el sujeto y el objeto. Esta relación tiene como base el sentimiento, el cual puede definirse como una conformidad entre los órganos internos y las facultades de la mente y el objeto de la sensación. Para algunos teóricos de la estética del siglo XVIII, los juicios de gusto predican la sensación del sentimiento que se origina en el modo particular del encuentro del sujeto que se juzga y del objeto que se juzga. De acuerdo con lo anterior, si la base del juicio de gusto es el sentimiento, todo juicio de gusto es válido en la medida en que los sentimientos siempre son verdaderos para aquellos que los tienen. En este sentido, la filosofía se aproxima a una conclusión establecida por el conocimiento popular. Es inútil discutir sobre gustos. Sin embargo, Hume cuestiona este planteamiento. Para el filósofo empirista es claro que el funcionamiento del juicio del gusto es la experiencia, es decir, que el juicio no tiene su origen en razonamientos a priori, pero esto no invalida la posibilidad que se pueda asentir o disentir con respecto a los juicios de gusto. Hume propone discutir sobre gustos mediante la aplicación de normas o leyes críticas que tengan sentido para todos. Hume es radical con respecto a las consideraciones estéticas anteriores al siglo XVIII, cuando las categorías o los valores que permiten los acuerdos de cuestiones de gusto son ajenos al sujeto. Así, por ejemplo, durante el siglo XVIII, los monarcas eran quienes determinaban qué era de buen gusto y qué no lo era. Los demás determinaban aceptando sin cuestionarse las normas del gusto a las que se refiere Hume.
no es un impuesto, no es impuesta ni está por fuera del sujeto, por el contrario, surge de la experiencia y se construye a partir de acuerdos. Recordemos la definición citada anteriormente de la norma del gusto. En ella Hume nos habla de la variabilidad de discutir sobre gustos para reconciliar los diversos sentimientos y llegar a acuerdos sobre qué es mejor en materia de gustos. La imaginación y los juicios de gusto. Dentro de la reflexión sobre la posibilidad de alcance general de un juicio de gusto, se encuentra implícita la pregunta por la facultad de la mente que permite a los seres humanos prediquen juicios estéticos. La mayoría de los filósofos del siglo XVIII van a coincidir en que la imaginación es esa facultad. Uno de los primeros teóricos que investigó sobre los diversos placeres de la imaginación es el irlandés Edmund Burke, desde el 1729 hasta el 1797. En su obra de juventud titulada Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, afirma que la imaginación permite el goce contemplativo en lo bello, pero también el deleite del horror en lo sublime. Para Hume, la imaginación permite el movimiento desde lo sensible hacia un conjunto de emociones más refinadas, las cuales posibilitan el juicio sobre lo bello. Algunas personas han desarrollado con más delicadeza esta facultad. Esto se debe a la práctica de un arte particular y la constante observación de una clase de belleza. Una causa evidente por la cual muchos no consiguen el sentimiento apropiado de la belleza es la falta de la delicadeza de imaginación que se requieren para transmitir dice que la belleza no es una cualidad de los objetivos, en el sentimiento que se origina en este encuentro particular entre el sujeto y el objeto. Sin embargo, admite que hay cualidades en los objetivos y los objetos que por naturaleza son apropiados para producir sensaciones o sentimientos de belleza. Esas cualidades pueden encontrarse en el menor o mayor grado y pueden estar mezcladas o confundidas. Pero cuando los órganos de los sentidos son tan sutiles y cuando gozamos de la delicadeza de imaginación o de gusto, nuestro juicio sobre lo agradable o de lo bello puede ser más sólido. La delicadeza de un gusto es una facultad que nos permite captar aquellas cualidades que hacen de que un objeto sea agradable. También posibilita que seamos más sensibles a la belleza o que podamos identificar con facilidad las imperfecciones en cualquier tipo. En medio de toda la variedad y el capricho del gusto, hay ciertos principios generales de aprobación y censura cuya influencia pueden distinguir unos ojos cuidadosos en todas las operaciones de la mente. Algunas formas o cualidades particulares, a causa de la estructura original de nuestra configuración interna, están calculadas para agradar y otras para desagradar, y fracasan en producir su efecto en algún defecto o imperfección del organismo. Un hombre con fiebre no insistirá en que su paladar es capaz de decidir con respecto a los sabores, ni un hombre afectado de ictericia pretenderá dar un veredicto con respecto a los colores. En cada criatura hay estados sanos y estados defectuosos, y tan solo pueden suponerse que son los primeros los que proporcionan una verdadera norma del gusto y el sentimiento. David Hume sobre la norma del gusto. Muchas gracias y espero que esta presentación haya sido de su agrado. Gracias por la atención prestada.